El conflicto armado de Colombia es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental, podríamos decir, teniendo en cuenta su vida de más de 50 años, donde este conflicto prácticamente ha afectado la vida de todos los ciudadanos del país. En este sentido podemos expresar o dar cuenta de las consecuencias que ha tenido en términos de cifras. Pensemos que este conflicto ha generado más de 260.000 muertos, decenas de miles de personas desaparecidas, aproximadamente 7 millones de personas desplazadas de sus hogares, de sus territorios, debido al alto nivel de violencia, es decir, a la progresiva escalada en la intensidad del conflicto, sumado a hechos de violencia inusitada como secuestros, torturas, entre otras acciones violentas hacia ciudadanos. Es importante pensar cómo se generó este conflicto, quiénes son sus protagonistas, es decir, cuáles son los actores involucrados en este conflicto. Estamos hablando de un conflicto armado entre el Estado colombiano y el llamado Grupo Armado No Estatal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, las FARC, que originariamente tuvieron una referencia campesina. Otro de los puntos a reflexionar es por qué una de las democracias, si se quiere, más estables de América Latina ha vivido en guerra por más de medio siglo. ¿Qué significa que nos refiramos a democracia estable? Estamos queriendo significar que no se trata de una sucesión de fracturas y continuidades en términos institucionales, sino que dentro de una dinámica democrática que no fue quebrada o reemplazada por un gobierno de facto o una dictadura militar, no obstante, a pesar de su dinámica, a pesar del funcionamiento de los órganos estatales, se ha dado durante aproximadamente unos 56 años un conflicto de difícil resolución que en principio ha tenido una suerte de final con el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, donde las FARC deja de ser un grupo no estatal armado para constituirse en un partido político como punto inicial de un proceso de paz que está en pleno despliegue en términos de fortalecimiento y eficacia. Entonces, retomando el aspecto que hace a los orígenes de la violencia, podríamos decir que resulta de interés contextualizar una dinámica estructural que comenzó a finales del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX, donde se caracteriza este lapso temporal por niveles muy intensos de violencia fratricida que han de marcar el futuro de Colombia, con decenas de miles de muertos, teniendo en cuenta entonces uno de los principios de la teoría del conflicto, que es el de la bipolaridad, donde hablamos de un enfrentamiento entre partidarios liberales y conservadores que expresan una relación de fuerzas que va a alimentar los conflictos del país a partir de entonces, con las implicancias que llegan al día de hoy. Entonces, este principio de bipolaridad podemos extrapolarlo a lo que los historiadores llaman la confrontación bipartidista entre liberales y conservadores.
se van a dar diferentes situaciones que van a ser expresión que cristaliza esta escalada de violencia, es decir, esta escalada de la intensidad del conflicto, caracterizada por actos de alto nivel de violencia como asesinatos, atentados, secuestros y torturas. Uno de los principales hechos de violencia que se da en el año 1948, que da cuenta de este enfrentamiento entre conservadores y liberales, es el asesinato de un candidato liberal de origen popular denominado Eliezer Gaitán. A partir de ese momento comienzan a generarse enfrentamientos de alto nivel de violencia, comenzando con la ciudad de Bogotá como epicentro e irradiando el conflicto hacia zonas rurales. Este periodo, podríamos decirse que se extendió hasta fines de la década del 50, recibió un nombre sumamente gráfico, se denominó el periodo de la violencia, que en sí mismo dejó más de 200.000 muertos. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos cómo comenzó el conflicto con las FARC, es decir, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los historiadores sostienen que en esa época existían altos niveles de desigualdad social, tanto material como simbólica, que sirvieron de algún modo de caldo de cultivo o de contexto favorable para conflictos con mayor intensidad a nivel progresivo a lo largo de las décadas de vida o de la trayectoria de este conflicto. Sin embargo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, las FARC, consideradas como grupos no estatales armados de carácter sostenido, es decir, que llevan a cabo acciones sostenidas en el tiempo con una estructura de mando y control, no comenzaron como tales, no comenzaron caracterizadas con esta estructura, sino más bien podríamos decir que sus orígenes son una suerte de, o están orientados por un objetivo de autodefensa. Debemos tener en cuenta que inicialmente las FARC estaban integradas, o este grupo, que aún no se denominaba FARC, estaba integrado por campesinos de tendencia liberal que habían sido desplazados territorialmente durante el llamado periodo de la violencia, que sin embargo posteriormente adoptan o se identifican con una ideología perteneciente a la izquierda de orden comunista. Podríamos decir entonces que este germen o este grupo, este protogrupo que a futuro dará origen a las FARC, comienza a tener presencia en el área de montes o de la selva, en la parte más alta de la cordillera, para aprender a sobrevivir en la frontera y careciendo de tipo alguno de lealtad al Estado, en el marco, por supuesto, de un sentimiento de exclusión por parte de los órganos de gobierno y las políticas públicas de ese entonces. Pensemos entonces que hasta el año 1964, estos campesinos, influidos por esta impronta ideológica comunista, estaban concentrados, es decir, asentados, en una de las zonas de la cordillera en el centro del país. Ese lugar se llama Marquetalia. Estas zonas de guerrilla, en el ideario o en el imaginario social de determinados actores o determinados protagonistas del conflicto, estaban asociadas a zonas, si se quiere, de dominio de la libertad.
es decir, constituían áreas de resistencia. En Marquetalia, precisamente, es decir, en una de las zonas de cordillera del centro del país, se había constituido una suerte, podríamos decir, de república independiente que estaba conformada por un número aproximadamente de 50 hombres junto a sus familias. Estos hombres habían peleado durante el período de la violencia y habían sido desplazados. Ellos constituían una de las más de 100 bandas armadas o grupos armados que rechazaron la posibilidad de desplazarse tras el conflicto, es decir, tomaron la decisión de asentarse en zonas alejadas como la selva o la cordillera para poder coordinar esfuerzos y comenzar a crecer como un actor que, partiendo de una simple pluralidad de actores, es decir, partiendo de un conglomerado de individuos sin relación previa entre sí, tras un determinado disparador o factor que generó la necesidad de constituir un actor colectivo de hecho, comienzan a tener una suerte de identidad y de identificación en los objetivos, aún más teniendo un poder militar y político razonable, si tenemos en cuenta que estamos hablando de más de 100 bandas armadas que rechazan o se oponen a esta posibilidad de ser nuevamente desplazados. A la cabeza de este grupo tenemos a un individuo, a un combatiente llamado Manuel Vélez, denominado Tiro Fijo como seudónimo, que es un combatiente formado en estas guerrillas liberales de comienzos de los 50, que a futuro se convertiría en el primer jefe de las FARC. Este no es un dato menor porque estamos asistiendo al proceso de conformación de uno de los actores que ha ejercido el mayor nivel de violencia en el país, es decir, en el Estado colombiano. A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno, es decir, las Fuerzas Armadas Estatales, atacan Marquetalia, que es el área donde estaban asentados estos grupos, provocando la huida forzada de los campesinos armados. Es decir, debemos tener en cuenta este proceso previo donde los campesinos adquieren una suerte de coincidencia, conciencia e identificación en torno de determinados objetivos, si se quiere a espaldas del Estado, transitando de una identificación ideológica liberal hacia una identificación ideológica propia de la tendencia marxista-leninista predominante en la época, no solamente en Colombia, sino en otros países latinoamericanos donde las guerrillas adoptan esta identificación política, o mejor dicho, esta identificación ideológica. Una vez que a mediados de 1964 las Fuerzas Armadas del gobierno colombiano atacan esta zona de Marquetalia, provocando la derrota y la dispersión de estos campesinos armados, se funda una guerrilla llamada Bloque Sur, que en 1966 adoptará finalmente el nombre oficial de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, las FARC. Podríamos decir entonces que este momento marca el punto de inflexión o el origen de la guerrilla más grande y de mayor relevancia de Colombia, con la que las fuerzas del Estado colombiano han venido combatiendo desde entonces. Teniendo en cuenta que este grupo de campesinos, inicialmente de tendencia liberal, fue impregnado por una ideología cercana a la izquierda o a la extrema izquierda,
Esto nos lleva a pensar que las FARC no son solamente un producto de la historia colombiana, sino que también se insertan en el contexto mundial donde surgen en el marco de estas luchas de liberación latinoamericana que caracterizan a otros países, en especial alimentadas o tomando referencias culturales y simbólicas en el marco de esta tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el periodo de la Guerra Fría. Por eso podemos decir que constituyen una guerrilla comunista de inspiración marxista-leninista por sus identificaciones. Y por supuesto no son las únicas organizaciones guerrilleras de corte comunista que nacen a partir de esa época. Es decir, que por un lado tenemos ante nosotros una situación de hecho, una situación histórica de amplia desigualdad, enmarcada en una tendencia internacional donde se configuran en aquel entonces dos grandes bloques, uno caracterizado o encarnado por el bloque occidental, donde Estados Unidos es el país o el actor de mayor relevancia en términos de geopolítica, y la Unión Soviética trabaja o podríamos decir opera en esa suerte de contrapunto como actor oponente. No es menor destacar que casi en simultáneo se constituye el llamado ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que está inspirado en la Revolución Cubana, que entrenó a sus líderes y que al día de hoy, es decir, al día de hoy, año 2019, continúa en lucha con el gobierno, porque si bien el acuerdo de paz se ha firmado con las FARC, como veremos más adelante en la siguiente serie de audios vinculados al análisis del proceso de paz de Colombia, no todos los grupos armados han aceptado este acuerdo o este proceso de paz de la misma forma o con el mismo nivel de conformidad que las FARC. También podríamos mencionar posteriormente el surgimiento en ese contexto del EPL, es decir, el Ejército Popular de Liberación de corte maoísta, el M-19, movilizado mayormente en centros urbanos, y otras guerrillas que posteriormente fueron desactivadas. Estas décadas se van a caracterizar por marchas y contramarchas, es decir, por aumentos, es decir, escaladas y desescaladas en la intensidad del conflicto. Sin embargo, a principios de la década de los años 80, de 1980, las FARC deciden que su objetivo explícito debe ser la toma del poder. En ese momento pasan a llamarse FARC-EP, es decir, EP corresponde a la sigla Ejército del Pueblo, con lo cual aquí podemos pensar cómo en un periodo previo de modificación en la intensidad del conflicto a través de escaladas y desescaladas y aparentes periodos de estancamiento, a principios de esta década de los 80 las FARC tienen un objetivo mucho más ambicioso, que es la toma del poder. A finales de esa década, el surgimiento de grupos paramilitares de derecha, que son alentados por sectores de las Fuerzas Armadas, propietarios de tierras, empresarios y políticos, así como también parte de lo que se llama el crimen organizado, es decir, sectores vinculados al narcotráfico, profundizan esta violencia del enfrentamiento armado. Por eso es importante siempre, al momento de analizar el conflicto en su trayectoria, observar aquellos puntos de inflexión o hitos de la historia que pueden hacernos pensar en una
escalada en la intensidad o una desescalada en el caso de un acuerdo de paz transitorio, que sin embargo, ante un estancamiento que podría hacernos creer que el conflicto va a disminuir en intensidad, puede generar un recrudecimiento del mismo, como surge a finales de la década de los 80. Verán aquí entonces que este nuevo conglomerado, estos diferentes componentes, es decir, grupos paramilitares, terratenientes, empresarios políticos, protagonistas o actores vinculados al narcotráfico, evidentemente van a profundizar la violencia del enfrentamiento armado, con lo cual vamos a tener que diferenciar entre actores a secas, donde si simplificáramos el análisis pensaríamos actores implicaría un conflicto entre el Estado colombiano versus las FARC o grupos armados, reemplazando o subsumiendo el concepto de actores en la terminología de bandos de composición múltiple, debido a que los bandos van a estar conformados por aquellos partidarios de mantener un determinado, si se quiere, status quo o control territorial, político, versus aquellos que busquen el logro de consensos y un acuerdo de paz. Con lo cual, dentro de cada uno de los bandos, como podemos ver actualmente a 2019 a partir de la firma del acuerdo de paz en 2016, en un bando de composición múltiple podemos encontrar asociado en acuerdo de paz al propio gobierno a lo que se denominó las FARC, que fue transformado, dejando de ser un grupo armado y convirtiéndose en un partido político, mientras que en otro de los bandos, el bando opuesto también de composición múltiple, podríamos encontrar a elementos disidentes de las FARC y de otros movimientos de guerrilla que no acuerdan con ese proceso de paz. Por eso la distinción entre actores y bandos del conflicto. Recuerden por un lado que el objetivo coincidente es el que permite identificar a los actores de un conflicto y que a su vez, a medida que los conflictos se van complejizando por la incorporación de nuevos componentes, es decir, nuevos protagonistas, van conformando lo que se denomina bandos de composición múltiple, integrados por, en este caso, el Estado colombiano, antiguos grupos armados devenidos en partidos políticos, nuevos aliados que requieren, exigen que Colombia finalmente pueda alcanzar un proceso de paz efectivo, la ciudadanía, aquellos que fueron desplazados por esta violencia armada, mientras que en otro bando de conflicto también podemos tener remanentes de lo que fueron y continúan siendo en algunos casos grupos de guerrilla, y todos aquellos que aún buscan tener el control territorial en términos de poder militar y económico, con los beneficios que conllevan las actividades del crimen organizado. Dicho esto, entonces, volvemos a retrotraernos al momento del recrudecimiento del conflicto a finales de los años 80 para poder señalar que esta profundización de la violencia del enfrentamiento armado por parte de nuevas incorporaciones de componentes, como mencionábamos, paramilitares,
redes de crimen organizado, empresarios, políticos, etcétera, sea que formen o integren uno u otro de los bandos, además de enfrentarse con la guerrilla, producen el asesinato de campesinos y dirigentes sociales, con lo cual vamos en aumento de la intensidad. Asistimos a un incremento en la escalada del conflicto. En esta época entonces comienza a tener más influencia el narcotráfico en un conflicto armado colombiano, del que progresivamente se van sirviendo tanto los grupos paramilitares como la propia guerrilla. Con lo cual tenemos una situación de alta complejidad, donde el crimen organizado sirve tanto a grupos paramilitares estatales como a la guerrilla que necesita financiar sus actividades a través de los ingresos del crimen organizado, según los informes de relatoría de la Organización de Estados Americanos en sus diferentes intervenciones a los fines de lograr un acuerdo que en las últimas décadas resultó infructuoso y recién a finales de 2016 parece haber alcanzado un, digamos, mejor nivel de consenso, aunque aún no del todo resuelto. En el año 2000 aproximadamente los Estados Unidos comienzan a brindar asistencia técnica y económica en esta lucha contra insurgente y antidrogas, es decir, a los fines de combatir el narcotráfico, en lo que se llamó el Plan Colombia, con ayuda financiera al país. Esto permite la modernización de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano y también de la policía. Y hacia el año 2000 al mismo tiempo, las FARC también alcanzan su mayor capacidad militar con aproximadamente unos 20.000 hombres en armas, es decir, con capacidad de armamento, tenencia de armamento sofisticado. Los años siguientes, para simplificar el conflicto tan extenso, podríamos decir que registran o implican una sucesión de hechos violentamente dramáticos, donde se utilizan los métodos más violentos de guerra, sin respetar los preceptos del derecho humanitario internacional. En el caso de la guerrilla, en principio en referencia a las FARC como el grupo más importante o de mayor renombre en Colombia, se destacan, por ejemplo, acciones como secuestros, en el caso de los grupos militares, o mejor dicho, paramilitares, se llevan a cabo masacres y desapariciones, donde ambos grupos, además de fuerzas estatales, realizan violaciones a los derechos humanos. Esto implica que la mayor parte de los muertos del conflicto han sido muertos civiles. Deberíamos preguntarnos por qué el conflicto tuvo una extensión tan larga en el tiempo. Al momento de preguntarse las causas o la razón por la cual el conflicto tuvo tan larga extensión, los colombianos suelen asociarlo a una serie de factores. En principio, corrupción, altos niveles de corrupción, falta de tolerancia, altos niveles de inequidad y de injusticia social, falta de empleo, oportunidades, que en definitiva se subsumen en grandes niveles de desigualdad y la falta de capacidad del Estado de acortar estas brechas de desigualdad. Debemos tener en cuenta que según informes de Naciones Unidas y reportes de desarrollo humano en la región de América Latina y desarrollados por país, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, ocupando el puesto número 3 después de Haití y Honduras en el continente americano, con lo cual podemos tener una idea del mapa social
y humano para situarnos en mejores coordenadas espaciales y temporales al momento de seguir esta trayectoria del conflicto. Este conflicto, es decir, el conflicto en Colombia, es diferente de otras guerras civiles que han tenido lugar en otros países, en otros lugares en el mundo, donde generalmente predominan causas étnicas, como en países africanos, económicas o religiosas, ya que se produce un conglomerado de factores, pero no exactamente el factor de etnicidad o el de aspectos religiosos. Para los propios ciudadanos es difícil definir esta naturaleza del conflicto. Lo que pueden encontrar como punto de coincidencia los ciudadanos colombianos al momento de percibir el conflicto es que el mismo implica un negocio bélico lucrativo que se autoperpetúa, se autogenera, influido por el narcotráfico, al mismo tiempo represalias por atrocidades cometidas en el pasado, guerra de clases, de campesinos revolucionarios contra un sistema corrupto. Y al mismo tiempo, historiadores como Álvaro Villarraga del Centro Nacional de la Memoria Histórica se sostiene que habría tres elementos que están en el origen del conflicto. Una tendencia, si se quiere, a ejercer violencia desde el poder y la política, es decir, la violencia como modo o forma de acción política. Por otro lado, la falta de resolución en aspectos vinculados a la propiedad de la tierra en el campo, es decir, irregularidades en el sistema de tenencia de la tierra, lo que produce desplazamientos forzados de campesinos y toda aquella persona que tenga una tenencia precaria en el territorio. Y por supuesto, faltas de garantías para la pluralidad de opiniones y la falta de un claro ejercicio de una política abierta y participativa. Hemos mencionado que el conflicto con las FARC llegó a un fin en determinada medida, si bien con elementos disidentes actualmente. No es la primera vez que se trata de alcanzar un conflicto a los fines o de abordar un conflicto a los fines de llegar a un proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Ha habido intentos previos como en el año 1984, donde parte de las FARC se sumaron a un partido político llamado Unión Patriótica, y sus miembros fueron blancos de escuadrones de extrema derecha y miles de personas fueron asesinadas. Con lo cual, la guerrilla colombiana encontró dificultades en deponer las armas. Otros intentos tuvieron lugar en el año 1992, en el año 2002, con desenlaces que llevaron al fracaso. Entre el año 2002 al 2010, durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe, se lanzó una ofensiva altamente fuerte contra las FARC, incluyendo bombardeos a campamentos rebeldes, que se extendió durante el gobierno del presidente sucesor Juan Manuel Santos. En esos ataques del gobierno se logró diezmar a estas fuerzas guerrilleras, asesinando a varios de sus líderes principales, como Manuel Marulanda. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que actualmente las FARC tienen unos 7.000 hombres en armas.
Esto podría resultar en una hipótesis que nos permita argumentar que este debilitamiento, es decir, a través de esta acción altamente ofensiva de ataque, de desmantelamiento de estos grupos no estatales armados, puso a los rebeldes en una posición, si se quiere, más razonable para negociar, debido al despliegue de recursos de poder por parte del gobierno colombiano. Existen otros argumentos, o podríamos llamar contraargumentos, que sostienen que tras más de una década de ofensiva estatal militar, las fuerzas del gobierno, al no lograr derrotar a las FARC, consideran también ellas mismas que es razonable sentarse a una mesa de diálogo para negociar. También podríamos considerarlo como un argumento válido teniendo en cuenta los recursos de poder con los que cuentan estos grupos no estatales armados. Deberíamos pensar si nos encontramos ante las puertas de un proceso de paz definitiva. En la ciudad de La Habana, en Cuba, se comenzó a diseñar una suerte de acuerdos con las FARC como un elemento central para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia, que aún no es considerada suficiente porque el Ejército de Liberación Nacional actualmente sigue activo, aunque si bien hubo avances hacia un proceso de paz con esta guerrilla, todavía no ha comenzado un diálogo fructífero que está muy lejos de estar en etapas iniciales que lleven a desenlaces exitosos. Al mismo tiempo, grupos militares que surgieron para combatir a las FARC y que se desmovilizaron oficialmente a mediados de la década pasada, no han entregado las armas por completo. Esto nos muestra entonces los diferentes componentes que van a integrar a uno u otro bando de composición múltiple. Muchos de los miembros se aglutinaron o se agruparon en lo que el gobierno hoy denomina los grupos armados organizados, a los que llamaba antiguamente bandas criminales o el acrónimo BACRIM por banda criminal, que eran precisamente unidades criminales que tenían capacidad de control territorial en determinadas áreas del país y con alto poder de fuego, es decir, entrenamiento militar, armamento y capacidad de exterminio. Estos grupos se dedican al narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, extorsión, entre otros accionares o actividades que los proveen de ingresos según los informes de relatoría de los grupos de misiones de paz de la OEA, es decir, de la Organización de Estados Americanos, con lo cual ello representa una amenaza para la paz, es decir, una amenaza para un proceso de paz duradero. Activistas de reconocimiento internacional, defensores sociales, defensores de derechos humanos, sostienen que muchos siguen en su rol original, si se quiere, como instrumentos de extrema derecha, atemorizando a la población y tratando de amedrentar a líderes comunitarios, mientras que representantes o quienes adhieren a estas políticas de negociación del proceso de paz en Colombia sostienen que los remanentes o rémoras de aquellos grupos armados que se encuentran en disidencia para alcanzar un acuerdo de paz tienen como objetivo conservar ese poder, de hecho,
para seguir ejerciendo el control territorial y seguir o continuar en el ejercicio de esas actividades criminales que les proveen de ingresos para mantener a esas fuerzas activas y, por supuesto, en oposición al gobierno. No tenemos que olvidar, cuando hablamos de conflictos, sean internacionales o no internacionales, que el conflicto internacional, es decir, el conflicto armado internacional, se da entre un Estado internacionalmente reconocido que envía fuerzas armadas contra otro, y el conflicto armado no internacional se da cuando el conflicto tiene lugar dentro de la jurisdicción del Estado, es decir, se da entre las fuerzas de un Estado y actores armados no estatales o grupos insurrectos, como en el caso de las FARC o de grupos guerrilleros que llevan a cabo acciones sostenidas, poseen un grado determinado de organización, tienen una estructura de mando, control territorial, llevan a cabo acciones sostenidas en el tiempo y, por supuesto, en este caso, hacen uso de la violencia como modo de acción política, siguiendo los principios del derecho internacional establecidos en los convenios de Ginebra y los lineamientos del derecho internacional humanitario. Por eso es importante, desde un punto de vista de la estática del conflicto, es decir, al momento de analizar los elementos, identificar quiénes son los participantes, es decir, los actores, si existe una simple pluralidad de actores, la existencia de terceros. Respecto de los actores, si han de estar fragmentados o estarán cohesionados, si son cohesionados, serán actores monolíticos. Pensar si son actores individuales o colectivos, que pueden integrar bandos de composición múltiple. En el caso de existir terceros que puedan intervenir o participar del conflicto, ¿en qué grado lo hacen? Para ponderar la probabilidad de alianzas entre los mismos. Por supuesto, debemos identificar cuáles son los objetivos incompatibles, el nivel de conciencia del conflicto por parte de los actores, y en cuanto a la estática del conflicto, ya mencionada, vamos a añadirle la dinámica del conflicto, es decir, el conflicto en pleno desenvolvimiento, que nos lleva a analizar los recursos de poder para informarnos sobre la escalada o desescalada del conflicto, si el conflicto se encuentra en una situación o etapa de estancamiento, cuál es la dimensión predominante y los modos de resolución del conflicto, de qué manera se pone fin a un conflicto como el conflicto armado en Colombia, que en este caso, en principio, ha sido logrado este acuerdo a través de concesiones recíprocas, a través de lo que llamamos una suerte de compromiso. Esta etapa, que es la etapa, si se quiere, de diagnóstico o de mapeo de actores, nos permite gestionar el conflicto y prepararnos para la toma de decisiones estratégicas. Dicho esto y retomando el análisis del conflicto de Colombia, podríamos decir que la percepción social es que para lograr una paz sólida en el país, ello será posible cuando se hayan resuelto las causas fundamentales del conflicto, que son asociadas generalmente a los altos niveles de desigualdad, de concentración de la riqueza, de injusticia social, indiferencia, corrupción, donde estas guerrillas campesinas, inicialmente nucleadas en torno a un objetivo que es el de la autodefensa, mutaron en sus objetivos
en cuanto a decidir tomar el poder por medio de las armas, generando una escalada de violencia, muerte y crímenes contra la población civil que dificultó un proceso de paz ante diferentes gestiones de gobierno que no lograron encontrar una solución ecuánime que permitiera sentar en una mesa de diálogo a los diferentes actores o participantes vinculados en este conflicto.